Invisibles, vamos a la última hora del programa y tenemos dos eminencias en una especialidad que el Invisible cree que a nivel internacional, pero sobre todo para los que vivimos en la altura, es muy importante. La doctora Rosario Ruiz Domínguez, que es especialista en medicina interna, graduada de nuestra queridísima UMSA, tiene varios cursos de especialidad y trabaja en la Caja Nacional de Salud en el Hospital Materno Infantil. Y el doctor, gran, distinguido y queridísimo amigo, doctor Carlos Salinas Salmón, médico cirujano, graduado en la UMSA, director del Instituto Boliviano de la Altura, responsable de la unidad de cardiología del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, tiene una especialidad en cardiología, Instituto Nacional del Tórax, una subespecialidad en ecocardiografía de la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, es cursante de doctorado de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y Maastricht en Holanda, docente de la Facultad de Medicina de la UMSA, miembro de la Sociedad Boliviana de Cardiología. Doctora Rosario, doctor Carlos, el congreso que se celebró en La Paz, cuéntenos los resultados. Primero doctora, después doctor, y muchas gracias por venir, buenas noches. Gracias, padre, a usted. Le doy las gracias porque es muy bueno sacar a luz lo que han sido las conclusiones del congreso. Y antes habíamos venido al programa para invitar a las personas a participar y felizmente el segundo Congreso Internacional de Medicina de la Altura se ha desarrollado con gran éxito. Más de 600 asistentes, más de 30 invitados internacionales, más de 30 invitados expositores nacionales, todos de muy alto nivel. Ha sido un congreso de altura, de gran altura, definitivamente, padre. Y pues las conclusiones han sido prácticamente muy parecidas a las conclusiones del primer Congreso Internacional de Medicina de la Altura que fue realizado hace un año, también en febrero, en la ciudad de Puno, del Perú. Primero, que necesariamente es importante incluir dentro de la currícula de las universidades, todas aquellas que tienen facultades de medicina, un capítulo destinado a lo que es la patología de altura. Segundo, pues se ha concluido en la formación de un grupo especial de profesionales de diversas especialidades y de diversas regiones, principalmente Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, cuya finalidad, la finalidad del grupo es pues investigar, estimular la investigación en lo que es patología de altura, todo lo que es diagnóstico, tratamiento y prevención de patología en altura. Don Carlos Salinas Salmón, que es director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Sé que han tratado distintas exposiciones, hubo una de un australiano, de un alemán, entiendo, que hizo una experiencia con el equipo de Australia y un equipo boliviano de fútbol. Deporte y altura, Doc. Mire, las últimas experiencias, justamente el doctor Smith, que vino, es un alemán que vino al Instituto de Biología de Altura a hacer estos trabajos, y en lo que estamos concluyendo justamente es en que tiene que haber una preparación especial. Los deportistas son deportistas, pero si son de élite, y al tener esta preparación ellos no tienen una gran afectación de lo que es la altura. ¿Cuántas veces hemos charlado esto con usted y les decía, lo que hace la altura es ponernos a la misma condición, a todos al mismo nivel, o sea, jugamos en las mismas condiciones, no hay una ventaja de más o menos, porque nosotros igual jugamos en esa misma condición, no estamos sobre ellos, sino que todos jugamos en la misma condición. Y los resultados que ha tenido este doctor Smith también apuntan a eso. Ha venido con un equipo joven, un equipo que estaba preparando para el Mundial de Sub-20, y les ha ido muy bien y han tenido una muy buena experiencia. Y al final nos ganaron, ¿no? Sí, sí, nos ganaron. Es eso, usted puede ver que gente que viene preparada y gente que lee los resultados del IVA ya no tienen miedo a venir a la altura. El último equipo argentino que vino tomando sildenafil, conocido como Viagra, vino y le empató al Bolívar, tranquilamente. Bueno, a mi Bolívar le empata a cualquiera. No, pero antes, cuando era bueno, creo. Juega esta noche en una media hora más. Sí, con Cali. Sí. Y los colombianos, le cuento, tienen muy buenos estudios en cuanto a altura y deporte. Tienen una universidad del deporte. Justamente nos hemos contactado con ellos. Vinieron expositores. Y hubo una exposición interesante de un colombiano que decía que hizo un análisis de estadístico solo de partidos,
no de quién en fisiología, sino de partidos, y decía que Bolivia siempre que baja pierde, pero si juega en la altura tiene la posibilidad de ganar en algún momento. Los tronguistas fueron a San Pablo y ganaron. Sí, sí, es así, pero también es eso nuestra mentalidad de prepararnos. Ellos para subir se preparan mentalmente y nosotros para bajar también deberíamos hacer eso, tener la mentalidad ¿Qué de significa ganador. prepararse? El doctor Carlos Salinas Salmón, que es director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. El tema mental, porque en Invisible, como ustedes saben, pues hemos hecho durante 18 años pruebas de ciclismo en la altura, y nunca hemos tenido ningún problema con la Unión Ciclística Internacional, no es como la FIFA. Nunca nos objetaron, más bien cuando yo solicité que no querían darnos la ampliación de 8 a 10 días para la Vuelta a Bolivia, mi argumento fundamental, y me dijo mi amigo Henrik Verbruggen, que fue secretario ejecutivo de la Unión Ciclista Internacional, estuvo en La Paz y quedó enamorado, que presentara una argumentación muy sólida, porque el gerente ejecutivo de la UCI era un francés, que era muy terrible. Le dije tac, 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 y nos aprobó de inmediato, que para correr en Santa Cruz, correr en el Chaco y correr en Cochabamba, en el trópico, pues necesitaba más 10 días que 8 para adaptarme a la altura. Le pareció sensacional. Perfecto, como usted sabe, hemos estado evaluando a algunos ciclistas justamente en la competencia. Don Carlos, me aguarda por favor, vamos con nuestros auspiciadores. La doctora Rosario Ruiz Domínguez. Doctorita, frente a la altura, las personas nacidas acá, ¿quién reacciona mejor a nivel cardiovascular, las mujeres o los hombres o de forma indistinta? También se ha hablado de eso, padre, en el Congreso, porque además de impactar lo que es, el capítulo que ha impactado definitivamente ha sido deporte y altura, pero se han tocado otros temas, otros capítulos, y uno justamente era el de patología aguda intermitente, otro el de patología crónica en la altura, binomio madre-niño y altura, se ha tocado el tema de medio ambiente y altura y el de patología especializada en la altura, donde se ha tocado mucho lo que es el tema cardiovascular. Se ha visto que genéticamente pues hay una predisposición genética de la gente que nace en la altura a adaptarse más fácilmente, a vivir a más de 2.500 metros de altura. Sin embargo, en ningún momento se ha tocado el tema de género, ¿no?, de sobremanera ahí. Pero ya le digo, hay factores genéticos que pueden hacer que la persona nazca con cierta predisposición a adaptarse más fácilmente a la altura que aquellos que nacen abajo, ¿no? El doctor Carlos Salinas Salmón, que es director del Instituto Boliviano de Biología de Altura, DOC. El tema que siempre será polémico es la preparación. ¿Qué significa prepararse para vivir en la altura, deportivamente, físicamente? ¿Qué hay que hacer? Mire, los estudios se orientan a varias cosas. Por ejemplo, se ha descubierto, se sabe que existen personas que son susceptibles a tener un problema. O sea, no todo el mundo. Nosotros que vivimos a la altura podemos bajar a nivel del mar y al volver tener un problema agudo, por ejemplo el edema de pulmón de altura. Pero no todos. Y es ahí que se ha ido descubriendo, y a través del instituto hemos ido descubriendo problemas, por ejemplo, que la preeclampsia está asociada... ¿Qué es preeclampsia? La preeclampsia es una enfermedad materna durante el embarazo, cuando la madre tiene una elevación muy importante de la presión arterial en el último trimestre del embarazo. Entonces, eso afecta y deja una impronta en el niño. Cuando nace, tiene una impronta, un factor que le llamamos epigenético, entre comillas, que hace que este niño, cuando esté expuesto a un ambiente hipóxico, haga un problema agudo. Disculpe, doc, ¿ambiente hipóxico qué es? Hipóxico es un ambiente donde existe una disminución primero de la presión barométrica, que disminuye que uno pueda ingresar a su organismo la cantidad de oxígeno suficiente. Don Carlos Salinas Salmón, ha tocado un tema que le quería preguntar. Atención, y eso por lo menos nuestros oyentes del país, en Trinidad, en Cobija, en Santa Cruz, en Yacuiba, donde sea, te lo tienen que tener claro, yo llevo insistiendo años. No es que acá en La Paz, en Potosí o en Oruro, haya menos oxígeno. El oxígeno es el mismo. La presión atmosférica cambia. Háganos la diferencia, doc, porque la gente dice fácilmente que no tengo oxígeno, pero no es por el problema de que haya menos oxígeno. No. Pero lo que pasa es que a nivel del mar tenemos una presión atmosférica de 700 más o menos. O sea, eso ayuda a que uno no necesite hacer mucho esfuerzo para meter el oxígeno. Pero aquí a nivel de la... ¿450, 400?
En la altura sí, a nivel de 450, 460 milímetros de mercurio. Entonces, no tenemos esa ayuda de los 300 más que hay abajo. Tenemos que hacer más esfuerzo para meter el oxígeno. ¿Qué diferencia hay entre la presión atmosférica y la asimilación de oxígeno? La presión atmosférica es justamente la presión que está en el medio ambiente, la presión que tenemos por causa hablamos de gravedad, muchas circunstancias que influyen en torno a la presión barométrica, la altura mismo. Entonces, la asimilación de oxígeno depende mucho de lo que uno hace el acto de inspirar, requiere más esfuerzo para meter ese oxígeno al organismo, y eso para que se difunda dentro del organismo. Entonces la captación de oxígeno es un poco más dificultosa en la altura. Eso se refiere a asimilación de oxígeno. Por eso hemos visto, por ejemplo, haciendo un estudio aquí también, sobre la patología que encontramos a diferentes niveles altitudinales en La Paz nomás. Hemos ido relacionando, por ejemplo, que hay, son los hombres los más afectados. Las mujeres tienen cierta protección por las hormonas. La progesterona les protege mucho. Es una hormona que ayuda y facilita la difusión de oxígeno. Los hombres no tenemos mucho esto. Entonces, los hombres somos los que tendemos a hacer, por ejemplo, poliglobulia, que está mal dicho, es una eritrocitosis lo que tenemos. Entonces, hemos visto que los varones al tener más eritrocitosis, y no son todos, son los predispuestos. Al hacer este estudio hemos visto que, por ejemplo, en La Paz nos llamó la atención que no importaba mucho el nivel altitudinal, sino la zona más contaminada. En la Max Paredes hemos encontrado que teníamos más polución, más contaminación ambiental, y por eso es la importancia que hemos tocado en este congreso de tomar también la contaminación ambiental, porque no es lo mismo estar respirando todo el día escapes o humos de escapes, que eso nos suma más a la patología, aumenta que los pacientes tengan problemas pulmonares, y eso agrava la patología que es la eritrocitosis. Y otra patología que no se toca mucho es la hipertensión pulmonar. Usted sabe que es la hipertensión sistémica. La hipertensión sistémica es la que tomamos en el brazo, la que la mayoría conoce. Pero la hipertensión pulmonar es una patología que nadie la conoce, o la desconocemos o la conocemos muy poco. Y hay gente que se queja de... ¿Qué es hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es justamente el aumento de la presión en la arteria pulmonar. La que yo le mido en el brazo, le tomo la presión en el brazo, es la presión en la aorta. Y el otro vaso que sale del ventrículo derecho es la pulmonar. Tenemos dos circulaciones. La circulación mayor de donde sale del ventrículo izquierdo, donde sale la aorta, yo puedo medir la presión en la aorta cuando le mido la presión en el brazo, y la otra es la circulación del ventrículo derecho, de donde sale la pulmonar justamente. Y esa da la sangre... ¿Son independientes? A los pulmones. Independientes. ¿Por qué? Porque es justamente la sangre llega al ventrículo derecho para que mande a oxigenarse al pulmón, y la sangre oxigenada retorna al lado izquierdo para que el lado izquierdo lo impulse a todo el cuerpo, ya oxigenada. Entonces el circuito. Tienen que ser independientes porque el rato que se mezclan hay una patología. Entonces cuando encontramos la hipertensión pulmonar, que lamentablemente la única forma de medir en forma veraz es con un catéter, pero también medimos mediante ecocardiografía. Usted conoce lo que es una ecocardiografía. Medimos con ecocardiografía la presión pulmonar. He tenido que cargar como kepi. Entonces, medimos la hipertensión pulmonar. Y hay mucha gente que también aquí se queja de eso. Hace un poco de ejercicio y le duele un poco el pecho. Sintomatología que uno lo puede ver. Y no le damos mucha importancia a algunos médicos porque no conocemos de esta, o no la sabemos tratar. Y no sabemos cuál es su prevalencia. Entonces, estas personas que tienen hipertensión pulmonar las podemos ver, las podemos tratar. Pero esto es incurable. No, es curable, es como cuando le manejo la presión sistémica. Y yo le doy para la presión sistémica un medicamento, por ejemplo, los Losartan que usted debe estar tomando. Para la presión pulmonar estamos testeando calcioantagonistas como el nifedipino, por ejemplo. O también estamos testeando sildenafil. Es el famoso Viagra. No es operable la hipertensión pulmonar. Las hipertensiones no se operan, se tratan. Se trata, todas ellas. Así es. Doctora Rosario Ruiz Domínguez, después de esta pausa con nuestros auspiciadores, una pregunta que queda en el aire, en el ambiente. La obesidad se está convirtiendo en una patología mundial preocupante. Con gran sorpresa, los últimos datos de la OPS, Organización Panamericana de Salud, dicen que en América del Sur las más gorditas y los más gorditos están en Chile.
pero los más gordos y las más gordas del hemisferio americano siguen estando en México. De eso hablaremos, la relación entre obesidad y cardiopatía en la altura. ¿No es Maysu? La doctora Rosario Ruiz Domínguez, que es secretaria general del Colegio Médico de Bolivia, que ha sido la entidad organizadora de ese Congreso Internacional de Medicina de la Altura, y el doctor Carlos Salinas Salmón, que es cardiovascular y director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Doctora, la grasa, el aumento de peso y el funcionamiento cardiovascular en la altura. Es un círculo vicioso, invisible. El engordar hace que principalmente se acumule tejido adiposo a nivel de abdomen, y esto se ha determinado que incluso puede funcionar como un órgano endocrino, el tejido adiposo abdominal, secretar un montón de sustancias que generan otros problemas. La obesidad va asociada a otras enfermedades como son la diabetes. La gran cantidad de tejido adiposo puede generar resistencia a la insulina y secundariamente diabetes. Segundo, la hipertensión arterial, que es lo que estamos hablando, no de la pulmonar, sino la sistémica, la hipertensión arterial. Por supuesto, enfermedades cardíacas. Hay mucho nexo con la enfermedad cardiovascular secundaria a la obesidad. Entonces, todo este círculo vicioso, al cual además se añade algo de lo que estábamos comentando, la insuficiencia renal crónica secundaria a la diabetes o a la hipertensión arterial sistémica y a la obesidad, pues se imagina, es un círculo. Esto se agrava en pacientes que viven a nivel de la altura. ¿Por qué? Porque se van asociando otro tipo de problemas, la anemia, que secundariamente se desarrolla, o la eritrocitosis, que el doctor Salinas ha hablado, o lo que la gente decimos ignorantemente poliglobulia. Vulgarmente se denomina poliglobulia. O sea, hay muchos factores y comorbilidades que se van asociando a un problema, la obesidad. La obesidad puede generar problemas a nivel de la altura pulmonares secundariamente. ¿Por qué? Por la restricción respiratoria que se genera asociada a la limitación que el doctor ha mencionado a nivel de la altura. El no poder captar una concentración adecuada de oxígeno se limita más si hablamos de una persona gordita. Y si hablamos de una persona gordita que además tiene problemas de hipertensión arterial sistémica y además tiene problemas de diabetes y problemas cardíacos, pues imagínense, el cuadro es mucho más difícil de manejar y de controlar. Se hace el cuadro se hace rectángulo. Doctor Carlos Salinas Salmón, que es director del Instituto Boliviano de Biología de Medicina de la Altura. Doc, ¿por qué los varones engordan en la barriga y las mujeres distribuyen la grasa más racionalmente en distintas partes del cuerpo? Bueno, es un factor genético ese, ¿no? En la redistribución de la grasa, en los varones está comprobado que es más abdominal. ¿Por qué? Es un factor hormonal. Ahí juegan mucho los factores hormonales como la testosterona, la progesterona. Principalmente la progesterona hace que exista una redistribución de la grasa hacia las caderas en las mujeres, más en los glúteos, y en los hombres el no tener esa hormona hace que acumulemos más a nivel abdominal. Entonces, esto es un factor hormonal que nos marca y es generalmente todos. Desde el punto de vista clínico y como cardiólogo, ¿es peor concentrar la obesidad en la barriga o distribuirla en el cuerpo? Es peor concentrar en la barriga, ¿no? Mire, un factor que se mide para riesgo cardiovascular es justamente el perímetro abdominal, en hombres y mujeres. Está determinado a nivel internacional que el perímetro abdominal es mucho más perjudicial que tener la grasa concentrada redistribuida en otros lugares. El perímetro abdominal es un marcador para riesgo cardiovascular, para infarto, como el tener hipercolesterolemia, como el tener hipertensión arterial sistémica, como el tener otras comorbilidades, en nuestro caso también podría ser la eritrocitosis, ¿por qué no? Y eso hemos visto, por ejemplo, y muchos de los investigadores que vienen del exterior vienen a ver nuestros estudios porque nosotros hemos entrado ya a demostrar cosas basados en esta teoría de la hipoxia, como la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es uno de los primeros pasos que debe ocurrir para que exista acumulación de colesterol en las arterias. Entonces nosotros hemos visto que existe, con la hipoxia hemos demostrado modelos
que pueden demostrar lo que es la disfunción endotelial. Por eso vienen de afuera, y no solo es porque estamos aportando a la ciencia en Bolivia, estamos aportando a la ciencia a nivel internacional. Estamos hablando de patologías como la preeclampsia, que marca, que es un factor, la hipoxia perinatal, que es otro factor, y a la larga estos factores de hipoxia producen ciertas sustancias, que se llaman sustancias que se promueven por la hipoxia, y que producen disfunción endotelial. Y otra cosa que hemos descubierto es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede ser la madre de todos los vicios, como diría yo. Estamos hablando de que a nivel molecular, a un incremento en el estrés oxidativo produce no solo incremento. ¿Qué es estrés oxidativo? El estrés oxidativo es la acumulación de radicales hidrógeno. Nosotros, en el metabolismo de todos los alimentos, de todas las sustancias, proteínas, tratamos de eliminar un producto final, que es el hidrógeno, que se va a compartimentar, digamos, con dos moléculas de oxígeno y se elimina como agua. Nosotros, al tener muchos radicales hidrogeniones, se produce un mayor estrés oxidativo. Estos radicales van lesionando el endotelio. Y basta que tengamos una línea en el endotelio donde se va a ir acumulando. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es la capa que recubre por dentro a los vasos. Entonces está por dentro en las arterias y en las venas. Y justamente cuando se lesiona en vasos como las coronarias, es donde se va a ir llenando el colesterol y producir un infarto. La doctora Rosario Ruiz Domínguez, que es secretaria general del Colegio Médico de Bolivia, que en la institución fue auspiciadora de este Congreso Internacional de Medicina de la Altura que se celebró en La Paz la semana anterior, ¿no? Sí, 24, 25 y 26. De febrero. Miércoles, jueves, viernes de la anterior semana. Doctor Carlos Salinas Salmón, que es director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Doctora, ¿un parto en La Paz es más complicado que un parto en Santa Cruz? También se ha hablado sobre eso. En general no habría una diferencia importante. Sin embargo, el doctor Salinas ha hablado de lo que es la hipovaria, ¿no es cierto? Y de la importancia de la inspiración de oxígeno, el momento en el que el niño nace, que puede sí generar algunas deficiencias el momento en el que el niño nace o sale del canal del parto, pero diferencias abismales, hombre invisible, no, según lo que se ha presentado. Doctor Carlos Salinas Salmón, la experiencia como paciente cardiovascular del invisible. Algunos cardiólogos, a mi juicio los mejores, lo primero que hacen cuando reciben a una o a un paciente es que vaya a pesarse. Sí. ¿Por qué? Porque, como le he dicho, el peso es un factor de riesgo, la obesidad. Nosotros medimos el índice de masa corporal basados en el peso y la talla. Es un factor que nos ayuda a ver otro factor de riesgo para problemas cardiovasculares. Y no se olvide que la patología cardiovascular en el mundo es la primera causa de muerte, principalmente. ¿Sigue? Sigue como primera causa en todas las enfermedades no transmisibles. Sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, principalmente la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica y el infarto de miocardio. Doctora Rosario Ruiz Domínguez, secretaria general del Colegio Médico de Bolivia. Doctora, ¿qué reacción tuvieron sus colegas extranjeros que llegaron al Congreso cuando vinieron un poco de alguna forma con respeto a los puneños, a la capital de la medicina de la altura, está con financiamiento francés? ¿Cuántas décadas lleva el instituto? 50 años ya, 51 años. Sí, los franceses se preocuparon mucho de aquello, porque en Bolivia es donde se investiga más cualitativa y cuantitativamente la patología de la altura, ¿cierto? ¿Cuáles eran los comentarios que venían de Estados Unidos, de Alemania, y quiero que también vinieron de España? Cuéntanos. Los comentarios han sido positivos, padre, o hombre invisible. Muchas de las personas que han venido de Europa, por ejemplo, son colegas que han estado trabajando muchos años en investigación justamente con el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Entonces muchos no vinieron por primera vez, conocían nuestro ambiente, conocían nuestra ciudad, y los comentarios han sido favorables. Se han presentado muchos de ellos experiencias en nuestra ciudad, experiencias realizadas con los profesionales que trabajan en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura.
Es a través del doctor Salinas y el Instituto de Biología de la Altura que hicimos los contactos con estas personas. Ha venido el doctor Rechelet de Francia, que había trabajado muchísimo en el Instituto de Biología de la Altura, el doctor Dino Giussani de Inglaterra también, que traía experiencias con los bolivianos. Entonces no es la primera vez que habían visitado nuestra región. Sin embargo, muchos de los expositores mexicanos, colombianos, ecuatorianos y peruanos habían venido por primera vez. Y definitivamente este evento ha sido la excusa para hacer las relaciones necesarias para poder hacer investigación de modo multisistémico, podríamos decir. ¿Cómo se dice cuando son en varios centros, redes, doctor? Por redes, ¿no es cierto? En varios lugares diferentes. Y conjuncionar las experiencias. Y es así incluso que ya se generó una iniciativa cuando se realizó el primer congreso en Puno y que se ha consolidado aquí en La Paz, que es la generación de redes latinoamericanas de investigación, y una de las primeras es la RELAMI de altura, la Red Latinoamericana de Medicina Intensiva en la Altura, que nos pareció un proyecto realmente extraordinario y se está poniendo en función. Hay profesionales bolivianos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos, colombianos, que están impulsando esta red impulsando la investigación en medicina de la altura, que es definitivamente importante. Y en el Congreso además se ha estimulado lo que es la red latinoamericana en clínica médica, donde además se intentan impulsar investigaciones relacionadas con lo que estamos hablando ahorita, lo que es patología de altura, aguda, crónica, pulmonar, cardíaca, la influencia de la obesidad, el problema del embarazo en la altura y cosas relacionadas. Doctor Carlos Salinas Salmón, director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. ¿Qué está investigando ahora LIBA bajo su dirección, Doc? Actualmente estamos en varios polos de investigación. En lo que es cardiología estamos hablando sobre la hipertensión pulmonar. En lo que es respiratorio estamos hablando de la electrostosis excesiva. En el ejercicio estamos tocando otro tipo de deportes. Estamos viendo lo que es tenis, ciclismo, tocando el amateur. Tenemos medio ambiente y altura. El medio ambiente, como el estudio que le he mencionado, de la polución ambiental, que es lo que al último nos va, en lo ya creo, a empeorar nuestra calidad de vida. Hacemos investigación en fisiología experimental. Tenemos la única rata adaptada a la altura, la Sprague Dogley, que igual la trajeron los franceses, y que le hemos ido adaptando de a poco nosotros con el tiempo. O sea que nuestros campos son variados. Lo último que también estamos haciendo... ¿Qué dice esa rata adaptada a la altura? ¿Habla o todavía? No todavía, pero le está yendo muy bien. ¿Come bien? ¿Qué? ¿Come bien? Come bien, se desarrolla, se reproduce, hasta hace deporte porque tenemos sus rueditas para que... Es una rata muy sabionda. Muy sabia. Porque si usted ve la altura no hay ratas. No hay ratas. Bueno, de las otras que podemos decir, no sé, pero las ratas, animalitos, no. Lo que hay sí ratones, ¿no? El ratón se adapta a muchos niveles. El ratón macho se adapta, la hembra no. Los dos se adaptan. Los dos. ¿Sí? Sí, los dos. Nosotros tenemos una competencia, digamos, hay otro polo de investigación en la altura que está en la India, en el Tíbet, todas las alturas, hablamos del Everest por ahí, y hay una tribu, la Han, que está un poco más adaptada, digamos así, en todos los estudios que están haciendo, está más adaptada que nosotros, que los Aymara, digamos. Entonces nosotros hablamos de adaptación cuando hablamos de generaciones de vida en la altura. Uno se adapta a la altura cuando viven muchas generaciones, más de 6. Entonces ellos tienen, por ejemplo, están más adaptados, no tienen eritrostosis, no tienen hipertensión. Y nosotros estamos yendo a eso y hemos visto que la gente que tiene una ascendencia aymara, digámoslo así, que a lo mucho es bien difícil encontrar porque todos somos mestizos aquí, pero el que es más puro, digamos, está mejor adaptado, vive mejor, no tiene problemas. Los embarazos en lugares donde hay mayor ascendencia. Una pausa, don Carlos.
La doctora Rosario Ruiz Domínguez, especialista en medicina interna, trabaja en la Caja Nacional de Salud, en el Hospital Materno Infantil. Ella es secretaria general del Colegio Médico de Bolivia, auspiciador del Congreso Internacional de Medicina de la Altura, y el doctor Carlos Salinas Salmón, director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Doctora, en el tema extradeportivo, a nivel femenino, ¿qué análisis? El tema del parto es muy importante, las patologías que tienen que ver con la distribución hormonal femeninas, ¿qué conclusiones alcanzaron ustedes en el Congreso? Hablando de género, hombre invisible, pues en general lo que hemos tocado, lo que tocó el doctor Salinas, pero quizá un tema extra que se tocó y relacionado con hormonas fue lo del si había o no variación en los valores de glucemia, es decir, de azúcar en la sangre a nivel de la altura y a nivel del mar, ¿no es cierto? Y los estudios que se presentaron, las discusiones que generaron, es que sí, podía haber algo de disminución de azúcar, o sea, del valor del azúcar en la sangre a nivel de la altura en relación al mar. En cuanto a género, también pues se habla de que hay cierto factor que protege a las mujeres gracias a sus hormonas versus varones, pero no se ha tocado mucho ese punto, sino más bien la altura versus a nivel del mar. Entonces se habló de la concentración de insulina en la sangre y de los valores de azúcar que tendían a ser más bajos a nivel de la altura que en el mar, que a nivel del mar. Pero claramente no se relacionaron mucho los datos con obesidad, que es un tema que ha tocado usted y que tiene tanta relación. Ese es un tema que no se ha tocado, simplemente valor de azúcar y de insulina en la sangre. Doctor Carlos Salinas Salmón, que es director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Doc, el tema del tamaño del corazón. En la altura tenemos un corazón de mayores dimensiones. Sí, podemos decir que sí, se ha descubierto, no se ha descubierto, se ha hecho estudios mucho tiempo, especialmente porque lo que nosotros desarrollamos más es el lado derecho del corazón. El lado izquierdo es igual. Es igual. Es igual. El lado derecho lo tenemos un poco más desarrollado, principalmente porque vivimos con una presión pulmonar fisiológicamente un poco más alta que la altura. Y le exigimos al corazón de entrada mayor esfuerzo. De entrada. Pero eso está bien, porque así nacemos y así vivimos. Entonces, cuando esa presión pulmonar sube un poco más, ya le estamos dando más carga. Y como el ventrículo derecho, digamos, dentro de la economía cardíaca no es tan importante como el izquierdo, porque el izquierdo es la cámara que brilla en el corazón, el derecho es la máquina. Es la máquina. Y el derecho le está ayudando ahí, es el que bombea, es el que lo ayuda. Es el que recibe, el izquierdo es el que fabrica y el derecho es el que recibe, así es. Entonces, ese es el problema, ¿no? Tenemos un poco más grande, no tan grande, pero es un aumento relativamente de acuerdo a lo que vemos en la patología, ¿no? ¿Qué otras patologías que no tengan que ver con la organización cardiovascular sufren algún tipo de incidencia con la medicina de la altura, Doc? Hablábamos mucho de esta red de Relami, por ejemplo. Más que todo, no como patología, sino como el actuar médico. Muchos de los intensivistas hablan de concentraciones de oxígeno. Por ejemplo, a nivel del mar, ellos con una concentración de CO2 de 60 ya lo declaran casi muerto a uno. Para nosotros es un poco normal eso, y aquí las concentraciones de CO2 en terapia intensiva se manejan de otro tipo. Patologías en sí propias, que no estén relacionadas mucho al sistema cardiovascular, no han habido estudios muy importantes. Hablamos, por ejemplo, de una retinopatía que puede existir por la exposición a la luz ultravioleta. El tema gastro. Una gastritis, la verdad es que no hay un estudio serio en cuanto a gastropatías. Hemos hablado con el Instituto Gastroenterológico para poder hacer esto, pero a nivel internacional reportan la misma incidencia de gastritis, de úlcera gástrica. El cáncer gástrico también era menos, pero al último se ha demostrado que el cáncer gástrico está más relacionado con la ingesta de alimentos. Es igual que la obesidad. Nosotros... Pero aquí la digestión, en general, si no es una dieta un poco estricta, la digestión es más lenta y complicada. Por eso, al ser más lenta, uno tiende a hacer más obesidad. ¿Por qué? Porque al no digerir, al no hacer una buena digestión... O al digerir más lento. O digerir más lento, lo que pasa es que va acumulando y tiende justamente a hacer estos problemas como son el sobrepeso y la obesidad, ¿no? La doctora Rosario Ruiz Domínguez, que es interna y medicina interna y es secretaria general del Colegio Médico de Bolívar. Doctorita, el tema de la calidad y la densidad ósea
¿Hay estudios sobre la incidencia de la biología de la altura en el tema óseo o tampoco? Tampoco, hombre invisible. O sea que tienen harto, ustedes son jóvenes, tienen harto que estudiar. Como usted podrá notar, Sí. el problema es que hay muchos que hacen estudios muy pequeños, y al no encontrar diferencia abandonan el estudio. Claro. Pero lo que no hacen es tomar grupos poblacionales grandes. Cuando hablamos de grupos poblacionales grandes, recién publicamos artículos internacionales. Y tomar su tiempo. Sí. Tiempo y dedicación. Sí. Más de un año un estudio serio, por Sí, supuesto. y que como un año es poquísimo. Si Muy no, que obligan claro. Hasta 2 años. al matrimonio Curie. Doña Rosario, Sí. es decir, la densidad ósea. Lo que pasa es Un que... tema femenino muy importante por la Claro, osteoporosis, etcétera, claro etcétera. que sí. Es un estudio, hay muchos estudios relacionados con este tema, pero no relacionados a la altura como tal, ¿no es cierto? Se ha visto que también hay factores hormonales relacionados y protectores para la mujer, los estrógenos, por ejemplo. Cuando una mujer, mientras una mujer está con sus niveles de estrógenos adecuados, pues la densidad ósea se mantiene más o menos adecuada. Cuando llega la menopausia, que llamamos, si los estrógenos empiezan a disminuir, la densidad ósea empieza a disminuir. Sin embargo, los estudios han demostrado que la densidad ósea no depende tanto de lo que uno consume o de las hormonas cuando uno es adulto, sino que la densidad ósea está determinada desde que el niño está en formación dentro del vientre de la mujer. Va a depender del estado nutricional de la madre, va a depender de la nutrición que el niño va a recibir durante su desarrollo hasta los 20 o 21 años, y además, algo que es muy importante y que no conocemos es que va a depender la densidad ósea y la captación de calcio a nivel del hueso de la actividad física que desarrolle ese niño. A mayor actividad física y mejor alimentación, mayor captación de calcio y mejor densidad ósea. Pero, ya le digo, relacionado con la altura, no hay estudios. Sin embargo, ese es un tema importante que hemos tocado durante el Congreso. No tenemos evidencia científica a nivel de la altura. Por eso es que le digo, uno de los objetivos principales, una de las conclusiones principales es estimular la investigación en los profesionales de altura, porque no tenemos evidencia y tenemos que generar la evidencia propia para nuestros profesionales, para nuestros estudiantes, para nuestros pobladores. Evidencia específica en este tema, por ejemplo, a nivel de la altura, pues no la tenemos. El doctor Carlos Salinas Salmón, después de esta pausa, parece que el alemán hizo talco a los médicos de la FIFA para el tema del fútbol en la altura. Me lo cuenta después de esta pausa con nuestros auspiciadores. La doctora Rosario Ruiz Domínguez, es experta en medicina interna, trabaja en la Caja Nacional de Salud, Hospital Materno Infantil, secretaria general del Colegio Médico de Bolivia, organizador del Congreso de Medicina en la Altura celebrado en La Paz la semana anterior. Doctor Carlos Salinas Salmón, director del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Lo que dijo el profesor Smith, médico alemán, en relación a los médicos de la FIFA y su veredicto clínico de que no se puede jugar en la altura. Bueno, primero les digo que hagan estudios en la altura. Que estudien. Claro, que estudien. Y para poder dar un Por lo veredicto... tanto, les vino a decir que no saben. No, porque no hay estudios. Ellos no han hecho ningún estudio. En la FIFA no han hecho ningún estudio. Y Carlos Mesa lo sabe muy bien eso. Claro. Y los estudios que nosotros hemos llevado eran los únicos que había que evaluar. Y los investigadores de allá no tenían con qué valerse, porque el mismo doctor Smith les dijo, si quieren estudiar en la altura, tienen que venir a la altura, no investigar en Zurich. Entonces... Y lo otro que dijo es que, bueno, la altura no incide en forma negativa en la salud del futbolista. Y con eso estamos más que servidos. ¿Qué argumentos dio para sostener esa tesis que es la tan deseada por todos nosotros? Bueno, que no en todos los partidos, todo lo que hemos hecho con los australianos, ninguno de los deportistas se ha enfermado, simple y llanamente. No ha tenido una enfermedad que se pueda decir que ha sido provocada por la altura. Las enfermedades que generalmente a veces nosotros tenemos cuando vienen personas del exterior son por comer algo, por ejemplo, les da una diarrea, pero eso no produce la altura, ¿no? Y la diarrea los deshidrata y bueno, ya puede agravarse el cuadro, digámoslo así, ¿no? O vienen con gripe, y la gripe se agrava, por supuesto, pero un problema clínico desarrollado en la altura, propio de la altura, que les haya dado a alguno de los futbolistas, no ha habido. Algo mucho, dolor de cabeza, algún momento, pero que ha incidido negativamente en su desempeño tampoco ha habido.
porque estos señores han venido con equipos. Nosotros tenemos un equipo que medimos también en forma remota, digámoslo así, lo vemos al jugador y nosotros estamos midiendo sus variables acá, pero ellos han venido como con 20 equipos. O sea, todos tenían su equipo. Los australianos. Sí, todos tenían su equipo, ellos y nosotros. Y corrían por todo lado y los estábamos midiendo. Entonces, el Stronger en eso sí también muy bueno, nos ha ayudado varias veces justamente para todos los estudios que hemos hecho en el IVA. Ha sido uno de los equipos que nos ha ayudado mucho. Se ha colaborado. Felicidades al más fuerte. Gracias. En los 18 años de ciclismo, el Vicente no puede olvidar cuando un danés le ganó a Sid Martínez, que era uno de los campeones paseños más importantes, una etapa que fuimos hasta el Desaguadero de 235 kilómetros, muy larga, y fue tanto porque en la medición nos equivocamos, y hay que reconocerlo, pero finalmente el danés ganó en la Camacho. Le ganó al sprint a Sid Martínez. Teníamos en la clínica Fides en el Alto un danés que dijo, van a disculparlo, dijo así riéndose, ha ganado, no me acuerdo el nombre, y yo me doy de alta porque tenemos que celebrarlo esta noche. Y lo celebraron con vino. Sí. Al día siguiente solo quedó uno, los demás se retiraron, pero eso de ganar en la altura y a un rodador paseño, ellos no se cambiaban por nadie. Claro. Doctora Rosario, su despedida brevemente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y dar el espacio y la importancia de vida a un evento científico de este nivel. Tanto el Colegio Médico de Bolivia como el Instituto de Biología de la Altura, en representación de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y otras instituciones que han apoyado, como la Universidad Nuestra Señora de la Paz, la Unifrance, el municipio de La Paz, el municipio del Alto, ¿qué han querido? Simplemente dar la importancia de vida a este tema, a lo que es patología de altura. Entonces, lo que queremos es agradecer a todos aquellos que nos han Muchas gracias, doctora. Y estimular lo que había dicho. Don Carlos, medio minuto, por favor, el tiempo nos comió. No, agradecerle siempre sus entrevistas, no es la primera ni la última. Gracias. El Invisible se despide hasta el día de mañana, a las 7 de la noche, con permiso. Buenas noches.